Capital, la bolsa y la vida. Comenzamos este espacio dedicado al mundo de los datos, pero también hoy de las personas, de la cultura, de la gestión del cambio. Nos acompaña la empresa BICG, Business Innovation Consulting Group, una consultora estratégica dedicada a la gestión de las personas, a esa cultura interna y a la gestión del cambio. Términos como digitalización de procesos, Big Data, economía colaborativa, innovación o automatización de tareas forman parte del discurso de esta empresa para afrontar cualquier reto, cambio o transformación. Está con nosotras Alejandra Martínez, que es Managing Director en BICG. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Como siempre, espacio con la colaboración de Piper Lab, por eso está con nosotros Esther Morales, su socia. Esther, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Julio, muy buenas. Así es, un lunes más aprendiendo. A ver, Alejandra, ¿qué es BICG? Mira, BICG es Business Innovation Consulting Group, el acrónimo responde a eso, y es una empresa de consultoría e investigación que lo que hacemos son modelos de trabajo innovadores. Llevamos y transformamos compañías. Llevamos haciéndolo 20 años. Venimos de un instituto de investigación alemán, de investigación aplicada, el Fraunhofer, que tiene un montón de institutos en Alemania, creo que más de 80, y uno de ellos, el IAO, se ocupa desde hace ya mucho tiempo en investigar todo lo que son la evolución del trabajo en las organizaciones de conocimiento, pero también en entornos industriales. Entonces, lo que hacemos en BICG para afrontar una transformación es integrar disciplinas que normalmente no están conectadas, ¿no? Entonces cogemos por un lado todo lo que son los procesos de trabajo, por otro lado todo lo que es la tecnología y el uso de la tecnología, todo lo que son los espacios y principalmente lo que trabajamos muchísimo es la cultura. Entonces, a través de esta visión multidisciplinar, lo que conseguimos es que esa transformación ocurra en las organizaciones. Somos un grupo además muy variopinto, ¿no? Tenemos profesionales de disciplinas muy distintas, arquitectos, sociólogos, antropólogos, especialistas en comunicación, y trabajamos mucho todo el proceso de transformación de las compañías. O sea, que le des la vuelta entera a la empresa. Sí. ¿Y se dejan? Bueno, pues yo creo que en todo proceso de cambio hay una muy fuerte resistencia al cambio, pero es verdad que cuando tú lo acompañas con ciencia y cuando tú haces que el proceso, y además como venimos de un instituto de investigación somos tremendamente científicos, e intentamos que todo el proceso realmente dé datos que sean lo suficientemente claros para que la compañía empiece a tomar decisiones y empiece a cambiar, ¿no? Entonces es para nosotros clave. Sí, Alejandra, toda propuesta de servicios parte de una necesidad, la necesidad que tienen los clientes. Yo soy una empresa y me pregunto, ¿qué tipo de necesidades una compañía como la vuestra puede cubrir? Bueno, pues muchísimas. Yo creo que hoy todas las compañías están pensando en cambiar, ¿no? En transformarse, en actualizar su modelo organizativo, en ser mucho más competitivas, en implantar metodologías que sean ágiles, en quitarse todas las burocracias innecesarias, simplificar procesos. Yo creo que en ese momento es cuando piensas, oye, necesito que alguien me ayude en todo este proceso de transformación. La motivación puede ser muy distinta, ¿no? Tenemos clientes que lo que han querido es reducir su time to market y decían, oye, vamos a hacer que nuestra forma de trabajar sea distinta para conseguir ese objetivo. Hay veces que compañías nos han dicho que querían que toda la empresa estuviera orientada a cliente y a producto, ¿no? Y entonces también, oye, tienes que hacer una modalidad de trabajo y un modelo de trabajo que acompañe eso. Otras veces lo que han querido es simplemente romper silos. Queremos romper silos porque estamos organizados en estructuras muy rígidas y queremos que nuestra organización sea mucho más flexible. Y también se ha dado alguna vez el caso de que os digan, queremos conseguir tal objetivo y le digáis no, porque a lo mejor no identificáis esa necesidad o esa necesidad secundaria en función de otra que veis primero que es más importante para al final llegar al objetivo. Sí, me parece una pregunta interesante. Nosotros, cuando abordamos un proyecto,
la motivación del cliente puede ser la que ellos crean que es en ese momento. Pero cuando abordamos un proyecto tenemos siempre una fase de análisis que para nosotros es clave. Porque una cosa es entender tú dónde tienes el problema y otra cosa es, a través de entrevistas, a través de focus group, a través de observación, utilizamos muchísimo la observación, y ahora incorporando también los datos, dar una foto de lo que ocurre realmente en la organización. Tú puedes pensar que tu problema es uno, ¿no? Que tu dolencia es uno, pero cuando hacemos este análisis te das cuenta que a lo mejor es otro realmente y hay que abordarlo desde esa perspectiva. ¿Querías comentarnos algo? Sí, son problemas que normalmente se abordaban de una forma, como está comentando Alejandra, desde la observación y tenían su parte subjetiva, pero ahora la incorporación de datos te hace que se transforme en algo muy objetivo, que como estaba comentando, aunque percibas una cosa o creas una cosa dentro de tu organización, cuando estás midiendo con datos, pues al final no tienes otra que creerte lo que te están diciendo los datos. Sí, entiendo que ese es vuestro punto diferencial, porque en principio lo que nos has dicho antes es una labor de consultoría en general. Pero vosotros tenéis un lema que me ha llamado la atención, que dice entender desde la ciencia cómo las organizaciones pueden ser más productivas. ¿Por qué desde la ciencia? Pues bueno, yo creo que este origen, ¿no?, de científico que tenemos, padre que es el Instituto Fraunhofer, lo que nosotros hemos hecho desde el principio, llevamos 20 años transformando organizaciones, es ese enfoque científico. Es decir, para conseguir el cambio, lo que tienes que hacer es analizar bien la compañía, las dinámicas de trabajo. Por ejemplo, una de las consecuencias de un proyecto nuestro puede ser que el espacio evolucione. Sin embargo, cuando nosotros lo abordamos, lo que hacemos es preguntar sobre un montón de cosas asociadas a cómo haces el trabajo hoy y cómo debes hacerlo a futuro para responder a tus objetivos estratégicos. Hacemos esa parte de observación en que observamos qué ocurre en las compañías, cómo se colabora, qué está ocurriendo. Entonces, todos estos datos, y ahora ahora que tenemos entornos de trabajo más digitales, les añadimos los datos que puedes capturar de esta forma de trabajar más digital, lo que te hace es que las decisiones que tomes no son de estómago. Las decisiones que tomes están basadas en datos objetivos. Y eso es clave. Es decir, si tú vas a decirle a una compañía que su liderazgo tiene que ser mucho más de cercanía, tiene que ser mucho más con unos líderes que estén cerca, cuando tú hagas el planteamiento, tú estás observando cómo trabajan, estará basado en unos datos que has recogido que serán objetivos, ¿no? Y que te permitirán que esa decisión, que a lo mejor puede ser dolorosa, porque a lo mejor te tienes que quitar el despacho o a lo mejor tienes que trabajar de otra forma con tus equipos, esté basada en datos objetivos. Y Alejandra, esos datos vienen un poco de la huella digital que deja el empleado. Totalmente. Nosotros combinamos, porque también hay un aspecto esencial en nuestro trabajo que es la gestión del cambio. Por eso en el análisis, aparte de utilizar los datos, que al final las fuentes que utilizamos son todo lo que puede utilizar hoy un profesional del conocimiento, que imaginaros, tenemos datos que extraemos de la Wi-Fi, tenemos datos que extraemos de las herramientas, los softwares con los que trabajan los profesionales, tenemos datos también del sistema de reservas que nos permite entender cómo se utiliza la infraestructura espacial, tenemos datos de un montón de cosas que al final lo juntamos, pero también una parte clave de este proceso de transformación es también preguntar al profesional. Y hay que combinar estas dos cosas, ¿no? Porque al preguntar al profesional lo estás implicando y desde ese momento también estás empezando la gestión del cambio, que es uno de los elementos clave de un proceso de transformación también. Los datos están bien y también acompañar el cambio. Sí, yo entiendo que hay muchos elementos que son intangibles y yo entiendo, por otro lado, que vuestra propuesta de valor es basarlo todo en datos científicos. ¿Cómo se juntan esos dos mundos del intangible con lo científico? O sea, yo creo que ahí está el equilibrio. Probablemente muchas de las decisiones que se toman alrededor de datos y hay otras decisiones que capturamos más cualitativas en nuestro análisis que también nos hace responder a esa parte intangible. Es esa combinación. Lo que nosotros pensamos es que hoy, en lo que llamamos la experiencia de empleado, y en lo que es las áreas de gestión de personas, nunca las decisiones que se toman se basan en datos.
En cambio, en la parte de cliente ya casi está Solo. más naturalizado, ¿no? O sea, que digas, oye, todo lo que yo necesito entender los patrones de mi cliente para darle una respuesta. Nosotros lo que hemos dicho es le hemos dado la vuelta. Para nosotros es igual de importante y relevante la experiencia de empleado y sobre todo integrada con la experiencia de cliente. Y ahí también tienes que tener datos. Y lo que nos damos cuenta es que hay un montón de datos en la organización y la organización produce muchísimos datos que hoy no se utilizan, están ahí, pero no se utilizan. Nosotros lo que hacemos a través de Digital Dynamics, que es la parte de Data Analytics que tenemos en BICG, es capturarlos, correlacionarlos, crear algoritmos con nuestro conocimiento que permitan enlazarlos y dar otros elementos que permitan tomar decisiones. Uh-huh. Esther, entonces, ¿cómo se hace todo eso? Pues al final... Los datos, los intangibles, por así decirlo, como comentaba Alejandra. Claro, al final yo creo que tienes que transformar en dato todo lo que es intangible también y, como dice ella, a través de la observación al final vas tomando unas notas y esas notas también son datos. Entonces están los datos objetivos que se recogen, como estaba comentando Alejandra, a través de los software que se utilizan en la empresa, que cada vez utilizamos más, pues software para, fijaros ahora todo el tema de registro de horas, ¿no? Que ahora es obligatorio tenerlo. Pues desde eso hasta, como estaba comentando ella, las reservas de espacios, reservas de salas, los viajes que realizan tus empleados, con quién se relacionan. Lo estamos hablando fuera de micro, que por ejemplo hay una parte muy bonita que es pintar ese organigrama informal, ¿no? Cómo se relacionan las personas entre ellas al margen del organigrama formal de la empresa, porque tú puedes tener un jefe directo, pero a lo mejor no está tan accesible y realmente le estás pidiendo información para tomar decisiones rápidas a otra persona. Detectar quiénes son esas personas es también clave, pues como está hablando Alejandra, para disponerle en un espacio en el que esa persona esté más accesible. Son un montón de datos y de inputs que a través de la observación y a través de todas estas herramientas que utilizamos se pueden cohesionar. Es lo que llamáis vosotros la Company Experience. Sí, o sea, la Company Experience al final es correlacionar lo que es la experiencia de cliente, que yo creo que todas las organizaciones están hoy muy metidas, con la experiencia de empleado. Al final hoy las organizaciones están tremendamente expuestas, ¿no? Entonces lo que tú proyectes hacia adentro tiene que ser coherente con lo que proyectas hacia afuera. Y, por ejemplo, el Big Data y el tratamiento de los datos es una de esas cosas. Si tú hoy dedicas mucho esfuerzo para tener datos, para saber los comportamientos de tu cliente, también deberías hacerlo para saber el talento, dónde está el talento en tu organización, cómo colaboras, si realmente estás rompiendo los hilos que quieres romper, cómo utilizas tu infraestructura, un montón de cosas que también te va a permitir tomar decisiones más estratégicas. Esto da pie incluso a pensar en tecnologías de vanguardia. Recientemente escuchaba que había determinados sensores que eran capaces de identificar el estado de ánimo de las personas. ¿Utilizáis este tipo de tecnologías? No, nosotros lo que estamos haciendo con Digital Dynamics, y además es una cosa que para nosotros es clave, al estar muy centrados en el usuario, lo que tratamos es que nuestra tecnología sea muy seamless, es decir, no utilizamos sensores, no queremos que haya fricción, porque para nosotros, al ser nuestro enfoque, tanto el analógico como el digital, está centrado en las personas. Entonces queremos que sea un enfoque en el que el profesional no se sienta observado. Entonces es importante eso, y entonces estamos intentando desarrollar una tecnología que al final, a través de Wi-Fi, a través de un montón de elementos, tengamos que evitar el uso de los sensores. Esther. Sí, era lo que quería comentar, que yo lo adelantaba Alejandra, que es muy importante que no se sientan observados, ¿no? Porque al final todos sabemos que cuando nos sentimos observados cambiamos un poco el comportamiento. Entonces me parece que parte de lo que hacen ellos es fundamental. ¿Os habéis encontrado empresas que a lo mejor se han centrado en un principio en esa experiencia de cliente, en buscar más salida al producto, en vender más, y que se han olvidado un poco de la organización interior? ¿Se han olvidado de las personas? Nos pasa mucho. Yo creo que hay el modelo tradicional, ¿no?, de trabajo siempre entiende que el cliente está, ¿no?, ahí donde está, ¿no?, el negocio es donde está el cliente, pero no se da cuenta que el empleado es una pieza clave. Bueno, y yo creo que es bastante obvio, ¿no? Es una pieza clave, porque al final el cliente, o sea, la intersección entre cliente y empleado es clave, y si tú tienes
empleados que están contentos, que son embajadores de tu producto, que son embajadores de tu experiencia, que proyectan esa misma filosofía, pues realmente al final eres más productivo, llegas mejor a tu cliente, orientas mejor tu experiencia. Entonces son dos mundos que no pueden vivir separados. Y de forma, ¿no? Históricamente yo creo que se le ha dado mucha más importancia a todo ese mundo de cliente sin percibir que es igualmente importante dedicarle esfuerzos y tiempo al empleado. Es clave. Miguel, yo no sé si sabes que en este programa estamos haciendo una especie de bitácora de términos nuevos que vamos encontrando, ¿no? Y aquí acabo de encontrar uno nuevo. Dice que transformáis organizaciones a través de 4 disciplinas y habláis del user-centric. Procesos, tecnología, espacios, cultura. ¿Qué quiere decir el user-centric? Pues mira, el user-centric es un poco lo que os decía. Para nosotros, desde el inicio, nuestros modelos los creamos de dentro hacia afuera. Es decir, para nosotros, el profesional, la persona, es clave. Y en todo nuestro proceso lo tenemos en el centro, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de disciplinas, nosotros cuando abordamos una transformación entendemos, después de 20 años, que estas 4 palancas son muy importantes. Entonces, tienes por un lado los procesos de trabajo, cómo el profesional trabaja. Tienes, por otro lado, el uso de la tecnología, las herramientas que hoy tienes a disposición para poder trabajar. Tienes el espacio, que va a ser también clave, ¿no? Porque además te va a tangibilizar el cambio cultural que quieres proyectar. Y finalmente tienes la cultura. La cultura va a ser el desafío más importante. Y ahí es donde tenemos ese enfoque absolutamente centrado en las personas. En el cómo lo hacemos, lo que tratamos de hacer es acompañar ese cambio desde el inicio. Que las personas se sientan parte de ese cambio. Que sean realmente, que no sea algo que viene de arriba. Que no sea algo que está ahí y que les han impuesto, sino que ellos sean parte activa de realizar ese cambio. Y entonces tenemos una metodología para hacer ese modelo participativo. Para nosotros el qué es importante, pero el cómo lo hagas es casi más importante que el qué. Que lo hacéis muy basado en el diálogo, ¿no? Sí, diálogo muy basado en la implicación de los profesionales, en que se sientan parte del proyecto, en que realmente ellos también definan, ¿no? Cuando les preguntamos cómo trabajáis hoy y cómo queréis hacerlo a futuro, ellos ya te están diciendo, te están dando un montón de información. Pero realmente lo que queremos es que ellos sean parte del cambio, porque en nuestros estudios de investigación, en los proyectos que hemos hecho, es una clave total de éxito. Hoy todas las organizaciones están en procesos de transformación, todas, ¿no? Y vemos 2 cosas que nos parecen críticas. Por un lado, ese proceso de cambio acompañado y donde las personas se sientan implicadas, y por otro lado, que todos los proyectos que están bajo ese paraguas de la transformación estén conectados. Parece obvio, pero no es así. Sí, hablas de que no utilizáis sensores, pero por otro lado hablas también de conversaciones. ¿Cómo se conecta ese mundo de las conversaciones con el mundo del Big Data? Pues mira, en la parte pues yo creo que las 2 cosas te aportan mucho. Las conversaciones son clave para iniciar el proceso de cambio. Es decir, la conversación es clave para tú sentarte con una persona y poder entender cómo trabaja hoy, cómo quiere hacerlo a futuro, cómo colabora, con quién, y normalmente esa persona habla por un colectivo de personas. ¿Pero eso es de persona a persona o hay una máquina que interfiere? No, ahí nosotros lo hacemos de persona a persona. Y adicionalmente, por otro lado, tenemos esos datos extraídos de las fuentes que he comentado antes, que nos permite al final confirmar determinadas cosas. Entonces, en la conversación vas a tener datos cualitativos, esos intangibles de los que hablabas, que también son importantes. Vas a percibir temas culturales, vas a percibir esas cosas que a lo mejor se dicen, ¿no? O no se dicen, pero que lo entiendes muy bien en una conversación. Pero eso puede dar pie a sesgos también. Sí, lo que pasa es que intentamos que al final la muestra que tengamos, nuestra conversación va de dinámica de trabajo. Oye, ¿cómo trabajas hoy? Yo no te estoy preguntando si estás de temas más bueno, pues yo hoy trabajo, tengo muchas reuniones, necesito colaborar más entre áreas, necesito hacer... Bueno, entonces te explican un poco cuál es su dinámica de trabajo hoy y cómo tiene que ser a futuro. Y luego lo correlacionamos con los datos que vayamos obteniendo. Y esto, cuando hacemos un proyecto, es clave, porque los datos nos dan una información que luego
las entrevistas nos confirman, o al revés, las entrevistas nos dan una información que los datos nos confirman. Pero al estar basado en personas, es importante también tenerlos implicados. Imaginaros, por ejemplo, por dar un ejemplo, muchas empresas tienen muchas reuniones internas que al final, pues las reuniones te llevan el día y no puedes sacar el trabajo adelante, y es una queja muy continua de los empleados. En el caso de Alejandra, si ya ha tenido esas reuniones cualitativas en las que estas personas están explicando su día a día y lo pueden contrastar con esa reserva de salas donde ve quiénes son los integrantes de cada reunión y ven que efectivamente hay una persona que está todo el día en reuniones, pues entiendo que es una forma de llevar lo cualitativo a lo cuantitativo. Mira, has dicho un ejemplo clave. Fíjate, hay uno de los temas que nos dicen recurrentemente cuando empezamos un proyecto, dicen, no, bueno, pero es que tenemos muchísimas reuniones y no hay salas. No hay salas. No hay salas, realmente es un problema. Vale, nosotros hacemos nuestras entrevistas, pero luego, paralelamente, lo que hacemos es observamos durante 2 semanas cada hora cómo se ocupa el espacio. Pero pueden ser salas de reunión, puestos de trabajo. Entonces, a través de un sistema digital que nosotros tenemos, vamos capturando todos estos datos. En todos estos estudios de observación que hemos hecho, y llevamos muchísimos, os puedo garantizar que 70% de las salas están libres. 70% de las salas. Y en todas las organizaciones hay una percepción de que no hay suficientes salas de reunión. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues en algunos casos que el sistema de reserva está obsoleto, no funciona y no está adaptado al dinamismo de la compañía. En otros casos es que los hábitos de las personas no son buenos. Pues tú, los equipos, reservas salas hasta 3 horas, a lo mejor, exacto, cuando 3 realmente horas, o recurrentemente lo hagas o no lo hagas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy gráfico de decir, oye, ¿qué percepción tienes y cómo yo voy a tener que verlo? Pero es importante entender la percepción, porque la percepción al final no deja de ser cultura. Uy, se me ocurre alguna idea al respecto de esto, y fíjate que yo no soy experto, pero la gente se queja normalmente de la falta de tiempo. Entonces, si haces un estudio, un análisis, a qué dedica su tiempo, en una base científica probablemente por ahí verías comportamientos no deseables, ¿no? Claro. Un tema también yo creo que muy importante y que nosotros también estamos investigándolo mucho con el Instituto Fraunhofer es la parte de inteligencia artificial y cómo esto va a tener un impacto en el mundo en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, en esa parte de observación, lo que también puedes detectar es cuánto tiempo dedica tu gente a hacer trabajo rutinario. Trabajo rutinario, que al final ese trabajo, tarde o temprano, será reemplazado, pues oye, y bien reemplazado, porque el trabajo rutinario a lo mejor no es el que más valor aporte ni para el individuo ni para la organización, pues detectarlo ya y empezar a trabajar la transición. ¿Cómo tienes que transitar? Porque al final esta transición no es que no vayan a haber, van a tirar a personas, sino que esas personas van a tener que reciclarse y van a tener que tener un aprendizaje mucho más dinámico y continuo para poder hacer esas tareas que aporten más valor. Pero ya con esos datos puedes detectar, ¿no?, si las personas están dedicando mucho tiempo en trabajo repetitivo y... Yo te lo preguntaba al principio por ese cambio, esa adaptación de las personas en estos 20 años que lleváis. ¿Hay menos, entre comillas, resistencia al cambio en los...? No, la verdad es que no. Mira, me encantaría decirte que sí, pero yo creo que la resistencia al cambio es algo absolutamente humano, final, ¿no? O sea, yo creo que forma parte del ser humano y de verdad, yo llevo 11 años en BICG y me encuentro con resistencias muy similares desde el inicio de mi camino en BICG hasta ahora. Yo creo que es algo que forma parte del ser humano. Yo creo que hoy lo que tenemos fuera nos tiene que impulsar a entender que al final debemos ser facilitadores del cambio. De hecho, nosotros en BICG intentamos impulsar mucho esas habilidades, ¿no? Porque creemos que son clave. Para poder estar en el mundo de hoy tienes que tener habilidades y competencias que te permitan gestionar ese cambio. Y de hecho en las organizaciones empieza a haber gente que se ocupa de eso, de facilitar el cambio. Entonces, bueno, yo no veo que haya un cambio por este factor muy humano de
la resistencia al cambio, pero entiendo que cada vez tendremos que dar más herramientas para que esto sea posible. Entiendo que sí que notáis mucho. Ahora están conviviendo muchas empresas, organizaciones, dos generaciones, una analógica y otra digital. Y ahí es donde se detectan silos, ¿verdad? Totalmente. El tema generacional también es un punto clave. Yo diría no solo 2 generaciones, sino más, ¿no? O sea, estamos por primera vez en un momento en el que en el entorno de trabajo conviven generaciones muy distintas con motivaciones muy distintas, ¿no? Entonces, eso también tienes que abordarlo. Eso también tienes que tenerlo en cuenta cuando haces un proceso de transformación y eso también tienes que tenerlo en cuenta cuando lees esos datos que te ofrece el entorno de trabajo, ¿no? Yo creo que es clave. Alejandra, seguramente muchos de los que nos están escuchando pensarán que esto es solo para grandes empresas, pero cuéntame, ¿qué tipo de organizaciones o de compañías os piden servicios? ¿O a partir de qué número de empleados? Tiene sentido, ¿no? Sí, no tenemos un número, ¿no? O sea, por ejemplo, es verdad que las empresas que nos piden servicios suelen ser empresas medianas y grandes. Uh-huh. Hemos trabajado mucho con empresas del IBEX 35, hemos hecho pues el proceso de transformación de Cepsa, hemos trabajado con el Santander, hemos trabajado con Desigual, con Cuatro Casas, empresas de sectores muy distintos. Y trabajamos mucho también en Madrid, en Barcelona, tenemos oficina en México y mucho en Alemania, por ese vínculo con el Instituto Fraunhofer, ¿no? Entonces, es verdad que para una microempresa no creo que no es relevante, o sea, a lo mejor el impacto que pueden tener con nuestros servicios pues no es tan evidente, no es tan evidente, pero bueno, a partir de mediana empresa, por ejemplo, en Cataluña trabajamos con un tipo de empresa más bien mediana, de 200 profesionales, mediana, y ahí estamos. Yo creo que realmente, hombre, cuanto la empresa es más grande, el impacto es mucho mayor. ¿Y de dónde parte la necesidad normalmente? Pues la necesidad parte de muchos momentos. Entonces puede ser... ¿De qué área? No? Mira, pues eso nosotros puede partir del área de recursos humanos, puede partir del área de transformación, algunas veces, puede partir de facility, de la parte de espacios. Por ejemplo, cuando hay un cambio de sede, eso puede ocurrir también que de repente una organización diga, oye, vamos a tener que cambiarnos de sede, pero es que no vamos a replicar lo que tenemos ahora, vamos a cambiar nuestra compañía. Y eso funciona muy bien porque el proyecto de espacios, la verdad, te da unos hitos, ¿no? Muy claros, un sentido de urgencia, y entonces consigues hacer un montón de cosas en un tiempo muy reducido. Pero también puede ser cuando hay una fusión, cuando hay una adquisición, cuando dos empresas se juntan y hay esa confluencia de culturas, ¿no? Que también necesitan un poco, oye, necesitamos transformar la compañía para tener esa cultura única. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Alejandra Martínez, Managing Director en BICG, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Gracias, muchísimas gracias. Y como siempre, el agradecimiento cada semana a Esther Morales, socia de Piper Lab, y a Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España. Los dos, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.